Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de una de las series que con más ganas estaba esperando de todo el año. Exactamente, en 1899 se sabía que era la serie heredera del equipo creativo que nos trajo Dark, una de mis series favoritas de todos los tiempos, con lo cual mis expectativas con respecto a esta serie inevitablemente estaban bastante arriba. Y tengo que decir que en general estas expectativas se han cumplido. 1899 ha sido una serie que me ha gustado muchísimo, que me ha mantenido enganchado con respecto a la trama durante toda la historia, quizá con algún momento particular en el cual yo pedía un poco en mi cabeza algún empujón para que la serie tomase fuerza, pero en cuanto pensaba esto la serie reaccionaba e introducía nuevos elementos o daba un giro de guión o empujaba la historia con eventos que me han sorprendido muchísimo, con lo cual, como digo, estoy muy satisfecho. También es verdad que estaba un poco nervioso con respecto a la review porque este tipo de series son una especie de puzzle prácticamente y quería empaparme bien de todas las piezas, coger toda la información y bueno, siento que con mi interpretación, como siempre, lo he conseguido. Aunque es verdad que en esta serie justamente hay mucha información que no es real, que es una ilusión y que en cierta manera es mentira, con lo cual todavía habrá que desgranar qué parte de todo lo que sabemos es real o no. Y bueno, que no me quiero alargar demasiado con la intro, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, me planteo quizá hacer otro vídeo centrado en lo que es la simbología de esta historia, dejad un like para apoyar el vídeo y vamos con el análisis. Lo primero que quiero comentar es justamente eso, que hay una simbología muy similar en lo que es lo conceptual a lo que había en Dark. No digo que los símbolos sean los mismos, sino que en cierta manera hay como algunos elementos que son clave para el desarrollo de la historia, como por ejemplo las cartas, la pirámide, los nombres crípticos de algunas cosas como Prometheus o Kerberos, o incluso la mística del mar. Todo eso te evoca un poco a lo que era la sensación que tenías al ver la serie de Dark. Al mismo tiempo, la música es muy similar en algunos puntos, cosa que me gusta porque creo que la música de Dark era muy especial y funcionaba muy bien, y luego visualmente que son muy parecidas, con lo cual la sensación de estar viendo una obra de los mismos autores se mantiene y a mí personalmente me parece apropiado. ¿Qué más? Que por ejemplo trata temas que se habían desarrollado ya un poco dentro de la serie predecesora. ¿A qué temas me refiero? A estos bucles de sufrimiento en los que los seres humanos están atrapados y que repiten una y otra vez por estar siguiendo sus emociones. De hecho, pasa exactamente lo mismo en las dos series de formas muy diferentes, pero parece uno de los temas recurrentes, aunque es verdad que en 1899 este tema está llevado un poco o bastante más allá de lo que se llevó en Dark, dándole una vuelta de tuerca a todo. También me gustaría comentar que noto ciertas influencias en lo que es esta serie. La más clara o que más me ha llamado la atención es por ejemplo la de Matrix. De hecho hay elementos que son casi calcados, como por ejemplo que los personajes vivan en una realidad de la cual tienen que ir despertando poco a poco para ver cuál es la verdad sobre el mundo, o el hecho de cuál es la primera frase que Morfeo le manda a Neo, que es Neo, wake up. Pues ese wake up es clave también en esta historia porque está escrito en la pirámide, que es el elemento que te permite despertar y salir de la realidad. Así que la similitud con Matrix está clarísima. También he visto, por ejemplo, una similitud con la serie de Perdidos, de Lost, por la forma en la que cuenta los capítulos, ya que nos cuenta una especie de presente y nos va llevando al pasado de los personajes para ir conociéndolos mejor y saber en qué contexto han llegado al barco, aunque luego ya sabéis que este contexto se distorsiona mucho con lo que es la verdadera realidad. Pero la estructura de la serie, como digo, se parece a Perdidos. Como no, también hay referencias a lo que es el show de Truman, con esa persona, ¿no?, que vigila a otras a través de unas pantallas. Y luego también he notado cierto aire, por lo enrevesada y obtusa que es, a la serie de Westworld. Esas son las referencias más claras que me he encontrado, más allá de visualmente al final quizá un poquito a la saga de Alien. La presentación de los personajes es impecable, habiendo muchos no te pierdes con ninguno de ellos en ningún momento. También me ha gustado la importancia de los distintos idiomas de estos personajes, porque te genera un poco la sensación de que una comunidad muy dispar y muy diferente está junta en esto, y el hecho de que en algunos momentos no se entiendan creo que es clave simbólicamente para mostrarnos que estamos ante una representación de lo que es la humanidad al completo con sus diferencias culturales, con lo cual está muy guay. Recomiendo quizá en este caso por eso verla en versión original. Y luego decir que visualmente la serie me ha encantado, me parece que está muy pulida y que los efectos de CGI funcionan de una forma espectacular, tanto con las secuencias del barco, con esas secuencias de la corrupción que está afectando a lo
lo que es esta simulación, así que en general el apartado técnico que se refiere a lo visual está muy guay. Y bueno, dicho esto, quiero hacer una especie de pequeño resumen de lo que ha sido la estructura de la serie, porque en sí, en general, la serie tiene una estructura muy curiosa. ¿En qué sentido? En que la historia se divide en escalones de realidad, igual que el mito de la caverna de Platón. En este mito digamos que el ser humano o la persona va avanzando conociendo distintos niveles de realidad, dándose cuenta de que primero estaba viendo simplemente sombras en una pared, después ve a quién proyecta las sombras, sigue avanzando por la caverna descubriendo distintas realidades hasta llegar afuera y ver el sol, que se considera la verdad absoluta. Pues bien, los personajes hacen un camino similar, aunque aún no sabemos en qué punto de la cueva van a estar. Sobre todo el camino principal, como digo, lo recorren Moura y Ike. Si bien los pasajeros estarían en lo más profundo de lo que es la caverna de Platón, hay algunos personajes que tienen más información y están, digamos, más fuera o más cerca del sol, si el sol fuera la verdad. ¿Qué personajes son? Por ejemplo, para mí, el niño, que tiene más información que todos los personajes del barco, luego Henry, que sabe más cosas incluso el propio Elliot que el chaval, y finalmente Daniel, que es quien más sabe de todos, al menos de los personajes que tenemos al inicio. ¿Quiénes sabrían más que estos dos personajes? Pues al final de la historia el personaje de Moura y el personaje del hermano de Moura, Kirian. La estructura de lo que es la simulación también me ha gustado bastante, ya que el rasgo común que tienen todos los personajes que están a bordo del Kerberos es que están huyendo de su pasado, con lo cual me gusta que el propio barco sea el que vaya enfrentándoles a distintos recuerdos, sobre todo a uno clave, que es el que hace que estén huyendo de alguna forma o de lo que más se arrepienten en su vida. Bueno, no arrepentirse, sino lo más oscuro quizá que han vivido. Esto se representa a través de la trampilla o a través de este espacio dentro del barco que recrea este recuerdo. Ya sabéis que pueden ir voluntariamente o que a veces el barco simplemente al cruzar una puerta o al hacer algo concreto te conecta con este evento de tu pasado. Luego también quiero dejar algo claro muy importante sobre el personaje de Daniel y cómo se estructura su historia. Tened en cuenta que el personaje de Daniel ha vivido un recorrido similar al que vivían los personajes de la serie de Dark. ¿Qué quiero decir con esto? Que Daniel ha vivido muchísimas simulaciones, ha estado en muchísimas iteraciones de este proceso que se repite una y otra vez y en todas ellas ha ido aprendiendo algo que está aplicando en el siguiente barco. De manera que estamos viendo justamente la última simulación en la que el personaje ya sabe un montón de cosas, tiene que dejar que unas cosas sucedan de la forma que él sabe, de forma que todo llega al punto que alcanzó en la anterior simulación y lo lleva un poco más adelante, o avanza un poquito más, y justamente esta simulación es la simulación final en la cual alcanza ese ordenador central. Con lo cual me gusta que todo lo que hemos aprendido en la serie de Dark en 3 temporadas se aplique en la primera de esta y después de aplicarse a ver cómo sigue y qué más nos va contando. Pero sí, lo que Daniel hace es muy similar a lo que se hizo en la historia de Dark, sobre todo por ejemplo el personaje de Claudia, que fue el que más fue aprendiendo a lo largo de los bucles. Y bueno, el resto, lo que tiene que ver con Henry y ese nuevo nivel de realidad que van descubriendo, o incluso cómo llegamos hasta el final, lo explicaré en la parte del final explicado después de un repaso general a la temporada. Porque sí, ahora os voy a contar algunos de los detalles que más me han llamado la atención, algunas simbologías clave o cosas que me han encantado durante la temporada, como por ejemplo la primera pista que nos daba la serie sobre que todo esto podía ser una especie de simulación. Yo me he quedado bastante loco con ese instante en el cual Virginia, en el capítulo 1, levanta la taza de té y bebe y todos lo hacen al mismo tiempo. Ahí ya se veía una especie de sincronía que no era para nada natural y que hacía un poco pensar en que lo que estábamos viendo podía ser algo programado o algo por el estilo. Otra cosa que también nos daba una pista de que esto podía ser algo falso era la idea de que ese símbolo de la pirámide invertida con la raya, que simboliza el elemento de la tierra, estuviera repetido en tantos elementos de lo que era esta realidad. Por ejemplo, el kimono de Ling Yi, los pendientes o incluso el peinado de Clemens, el colgante de Moura, con lo cual había un montón de lugares en los que quizá no debía estar y el hecho de que estuviera era una casualidad demasiado artificial. Me ha impactado mucho en el primer capítulo cómo Ike se encuentra en el Prometheus esa cinta de pelo de su hija, demostrándonos que las conexiones con el pasado que van a tener cada uno de los personajes iban a ser muy intensas y que había algo oscuro relacionado con todo lo que estábamos viendo. Y como digo, el hecho de que encontrase algo que no debía estar allí me ha llamado muchísimo la atención y me ha enganchado mucho a la historia. Finalmente, el detalle también que me encanta es que el personaje de Daniel o incluso el personaje de Elliot utilicen escarabajos como arma, entre comillas, no digamos que es la herramienta que utilizan para moverse a través de la realidad y para conseguir lo que ellos quieren. Está claro que tenemos que escuchar lo que Daniel dice al final de la temporada, que es que los objetos de esta simulación simplemente son códigos o modificaciones de los códigos, con lo cual los escarabajos son una especie de código que sirven para abrir puertas
usadas para conectar con los recuerdos, o diría que incluso para atraer en algunos puntos a los personajes y llevarlos donde quieren. ¿Pero por qué me gusta que justamente sea un escarabajo? Porque el escarabajo, tal y como nos cuenta la serie, en una escena que tenemos de un recuerdo supuesto entre Moura y su hijo, él quería quedarse con el escarabajo, pero Moura le decía que lo liberase, porque no se puede poseer algo que merece estar en libertad. Entonces el escarabajo simboliza la libertad, o las ganas que tienen de liberar en cierta manera a Moura, y que eso justamente, como os he dicho, sea el arma o la herramienta que utilizan para moverse por la simulación, todo es muy bonito y encaja perfectamente. En el segundo capítulo descubrimos el pasado de Ike, y cuando os digo que descubrimos un pasado, tened en cuenta que todavía el espectador no sabe si este pasado es real o no. Con esto quiero decir que no sabemos si son recuerdos implantados de forma artificial o cosas que verdaderamente los personajes vivieron, no quizá en 1899, pero trasladadas de una forma muy similar a su conciencia. O sea, imaginaos que por ejemplo yo he tenido un accidente con el coche y he perdido una pierna y eso es lo que motiva a mi personaje, y de pronto me meten en una simulación de 1899 y para que mi personaje tenga la misma motivación me cuentan que tuve un accidente con un carro de caballos. De forma que hay una verdad en ese pasado que me están contando, aunque el envoltorio no sea exactamente el mismo, como si hubieran trasladado mi realidad a otro contexto, que yo espero que lo que esté pasando sea algo por el estilo. Pero bueno, como digo, de Ike descubrimos que en su pasado su mujer y su familia murió en un incendio que su propia esposa provocó, ya que su esposa tenía problemas mentales y el hecho de no estar él en casa y sus ausencias constantes por estar en el mar desencadenaron quizá todo esto, y que por eso el personaje es alcohólico. Esta construcción como tal me ha gustado mucho y creo que ha aportado un trasfondo interesante para su personaje. Mientras Ángel y Ramiro se acostaban, es decir, criado y señor, me ha gustado mucho cómo la serie ha enfocado a un plano de un cuadro que nos mostraba un lobo y una oveja, dejándonos claro que en este caso Ángel era el lobo y Ramiro era la oveja, y Ángel pues que se estaba aprovechando de él prácticamente. Daniel libera un escarabajo para que Ada lo persiga y después la mata, eso sí, desactivándola con su dispositivo, porque toda la gente del barco no entiende cómo Ada ha muerto. No tiene ningún signo de violencia, simplemente lo que ha hecho Daniel es desactivarla, pero tened en cuenta que no ha muerto en la vida real, ya que entendemos que están dentro de una simulación. Así que Daniel no es un asesino. De hecho, nadie de las personas que mueren en esta realidad están muertas de verdad. Del capítulo 2 también me ha encantado la metáfora de que el personaje de Ike esté tan obsesionado con su pasado que se quiere llevar remolcado el Prometheus porque siente que ahí está la clave para encontrar alguna verdad, para encontrar a parte de su familia o algo por el estilo, con lo cual metafóricamente nos está mostrando claramente que el Kerberos está arrastrando al Prometheus, igual que Ike está arrastrando su propio pasado y las cosas que no puede olvidar. Así que la metáfora está muy bien. De hecho, que el Prometheus esté tan reventado y tan destrozado nos muestra cómo ese recuerdo o ese pasado que arrastra Ike es un tormento para él, así que ahí simbólicamente la serie ha estado espectacular. Y bueno, al final del capítulo 2 teníamos la primera pista de que había alguien por encima vigilando a la gente del Kerberos, que había un nivel más de realidad en esta caverna de Platón, que sería la de Henry, claro. Como curiosidad, los diseños tanto de Franz como del personaje de Crester es algo que a los creadores de la serie les gusta hacer mucho, crear personajes con diseños curiosos. En el caso de Franz parece que tiene sangre todo el rato en la cara, incluso unas manchas, y el personaje de Crester, como veis, tiene esa cicatriz tan característica. Y estos diseños de personaje un poco enrevesados a nivel visual, a los creadores de esta serie les encanta porque en Dark ya lo hicieron, por ejemplo, con Helge o con el policía al que le faltaba un ojo o un brazo. En el episodio 3 descubrimos también que había una ratita a bordo, alguien que mandaba mensajes a otro alguien superior, que era el segundo de a bordo, digamos el segundo del Capitán Ike, aunque no estaba del todo claro qué estaba haciendo. Ya teníamos alguna pista de que podía ser un traidor o podía estar colaborando con alguien que tuviera otros intereses que los de los que estaban en el propio barco. Descubrimos también la historia de Ling Yi de una forma curiosa y también cruel, que es que Ling Yi se pone en la perspectiva de la persona que mataron y metieron en una caja. Eso me ha gustado mucho, igual que me ha gustado mucho también el simbolismo que tenemos después, ya que esta serie trata un tema importante como es la diferencia de clases y la diferencia como tal entre los ricos y los pobres. ¿Cómo se muestra esto? A través de esta valla que separa la parte de los pobres y la parte de los ricos, o el casco y la parte superior en la que está la gente más pudiente. A través de esta valla, ¿qué sucede? Que el personaje de Ángel y el personaje de Crester tienen sexo, pero eso sí, con la valla cerrada, como diciéndonos que entre los ricos y los pobres siempre va a haber una especie de separación, una especie de muro, a pesar de que eso, de que quieran pasar tiempo juntos, o de que se enamoren, o demás. Espera, esto parece prácticamente la trama de Titanic en medio segundo. Y entonces empieza a desconectarse un montón de gente, no sabemos si por culpa de Daniel, que ha matado a Ada, o por culpa de lo que es la propia programación en sí. Tened en cuenta que Daniel todo lo que hace, lo hace para guiar a los personajes hasta el punto que él necesita, con lo cual todo lo que no entendáis de él simplemente es con ese objetivo, al igual que por ejemplo mover el barco al sitio que necesitaba al final del capítulo. Y luego la primera
pista importante de que podíamos estar en una simulación que se repetía, que era el hecho de que el nombre de Mora estuviera en el barco anterior, al igual que la firma del capitán Ike. Esto era, como digo, muy importante para entender que estábamos en una situación que se repetía una y otra vez. El capítulo 4 me ha parecido quizá de los más flojos, que es este episodio en el cual el niño es lanzado al agua porque creen que es el culpable y después aparece en este armario del salón. No sé si ha estado del todo bien dirigida esta parte para que tenga un impacto potente en mí, con lo cual quizá para mí ha sido el capítulo más flojo de la temporada, pero después el capítulo 5, como digo, remonta y nos mete en una oleada de intensidad que ha sido una pasada. Toda la parte de la alarma, de ese tic-tac que suena y cómo se iba coordinando con los pasos de la gente que avanzaba como zombies hacia la barandilla, y después cómo se lanzaban al vacío, y los planos que hemos tenido generales del barco con la gente saltando, o los planos desde los camarotes viendo cómo la gente caía, ha sido espeluznante y una absoluta pasada, incluyendo ver por ejemplo cómo se lanzaban el personaje de Crester o la madre de Ling Yi, con lo cual esta secuencia, como digo, para mí ha sido espectacular. No me ha gustado tanto quizá el instante en el cual Elliot detiene con esa pirámide la bala que viene hacia él. No sé si por los efectos o por cómo ha quedado, pero tampoco me ha gustado demasiado. Para mí, como digo, esto no empañaba un capítulo que ha sido una absoluta maravilla y de los mejores de la serie hasta este punto. Aquí Elliot ya comenzaba a hablar de ese creador que estaba controlando todo, al mismo tiempo Maura también era capaz de avanzar a través de ese túnel que recuerda un poco a los túneles de Dark dentro de la cueva para llegar hasta su recuerdo, cosa que me ha encantado y que visualmente ha sido espectacular. Me ha parecido una maravilla cómo se abren esas trampillas en el paisaje y cómo aparecen de la nada dentro de esos recuerdos. Creo que visualmente ha funcionado de una forma espectacular, o sea, hay un trabajazo ahí detrás. El momento, por ejemplo, en el cual Daniel sacaba una linterna que no pegaba con la época temporal supuesta de 1899, también me ha sorprendido porque nos dejaba ver eso, que había bastante más de lo que conocíamos. Y así llegamos al episodio 6, que es un capítulo que tiene detalles también que me han gustado mucho, como por ejemplo esa corrupción que comienza a aparecer, esa especie de bug o fallo que comienza a afectar a la simulación, que se ve en esas formas extrañas que comienzan a aparecer y que también el nivel de CGI está muy bien y me ha encantado cómo queda. En este episodio también descubrimos la historia de Tobe, que ha sido de las más duras de toda la serie, esta en la cual el hombre la violaba y lo mataba, o sea, ha sido durísima de ver, o sea, ha sido de las secuencias, como digo, más tétricas de toda esta primera temporada. Y si bien me ha encantado la construcción de los espacios que evocan los recuerdos, cuando Ike y el personaje de Maura se comienzan a dar cuenta de que es todo mentira y empiezan a quitar el decorado para ver que tenemos detrás paredes de barco o incluso forjados que se pueden quitar y que detrás hay un montón de cables, todas estas escenas de desmontar la realidad o incluso ver que hasta el propio suelo cuando saltan suena a barco, para mí ha sido muy el show de Truman, como quitar la realidad, desmontarla y ver que todo es una mentira preparada para ellos y que en realidad hay mucho más de lo que conocen detrás. De hecho, hasta los propios libros del Kerberos son un decorado y no están escritos con esa frase sobre el despertar y el café. Sobre la revelación de que Daniel es el esposo de Maura, me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser su hermano, personaje a quien Maura estaba buscando durante toda la temporada y creía que lo iba a tener ahí delante de sus ojos. Pero no, Daniel es su esposo y el propio Elliot es su hijo, cosa que Maura descubre después. Entonces todo esto, pues bueno, de alguna forma no me lo esperaba. Al igual que no me esperaba la motivación de que estos personajes quisieran liberarla y estuvieran tratando de sacarla de esta realidad yendo de una simulación a otra, que es lo que os he comentado antes. En el capítulo 7 descubrimos que la simulación que están viviendo, o el periodo que los personajes pasan en el barco, dura 8 días y que después de estos 8 días se reinicia y vuelve a suceder todo de principio a fin. ¿Qué es lo que hace el personaje de Daniel? Ir de una simulación a otra manteniendo su memoria, a diferencia del resto de personajes que lo olvidan todo, e ir aprendiendo, que es lo que os he comentado antes. Cerca del final de la historia también mueren un montón de personajes, mueren en la simulación, quiero decir, como Oleg, Ángel, Franz, Iben, Anker, todos mueren en este final, demostrándonos lo que os he comentado antes, de que el ser humano repite una y otra vez los errores por seguir sus emociones. Tal y como dice Henry, estos personajes han muerto muchísimas veces, o casi todas las simulaciones, por repetir cosas que ya habían hecho una y otra vez, pero tampoco pueden evitarlo porque es lo que sienten y hacen lo que necesitan emocionalmente en cada instante, cosa que ya os digo que es un tema muy tratado en Dark. Y la última cosa que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo a nivel visual, de lo bien que estaba hecha y de lo bien que ha quedado dentro de la historia, es el momento en el cual ese barco o esa simulación es desechada o termina y atraviesa ese remolino que nos lleva a este cementerio de barcos, o por llamarlo de alguna forma, la papelera de reciclaje de las iteraciones de las simulaciones. Cada barco ha sido una repetición, que yo entiendo que cada vez que ocurre la repetición, el barco llega ahí, pero después ese barco es llevado para que el siguiente barco lo encuentre, y esto tiene que ser un ciclo que se repite constantemente, de forma que los personajes viven una y otra vez el
mismo camino, sufriendo lo mismo que han sufrido esta vez. Y bueno, ahora sí llegamos a la parte del final explicado de la historia, que tened en cuenta que cada personaje tiene un poco su explicación. Tampoco sabemos del todo qué es verdad y qué no es verdad de todo lo que nos cuentan, pero lo que tenemos que hacer es, como digo, repasar un poco todo y ver cómo termina esta historia, para que sí, quizá no tengamos las respuestas absolutas o definitivas, no hemos llegado hasta el final, digamos, de la caverna de Platón, no sabemos cuál es la verdad sobre todo lo que está sucediendo, pero tenemos datos que son clave para ir entendiendo a los personajes. Vale, ¿qué es lo que Henry, el padre de Maura, le cuenta a Elliot? Lo primero que le dice es que la simulación está hecha para el chico, que él es de alguna forma el causante, y después nos explica cuál es el pasado que une a Maura y a su hijo, diciéndonos que Maura experimentaba con él, quizá porque tenía algún problema psicológico, y que por culpa de esto Elliot debió morir. De hecho, esa tumba que vemos en el recuerdo de Maura, para mí es la tumba de Elliot. No es una casualidad que en esa propia tumba esté después el lugar en el que Elliot se refugia, con lo cual todo para mí está muy conectado, y viendo cuál es el pasado que les une, esos son los cabos que ato. Y como digo, por haber perdido a su hijo, no pudo soportar el dolor, de alguna forma se borró la memoria y se metió en esta simulación para poder estar cerca de él en algunos instantes, cerca de una mente o una conciencia de Elliot que logró rescatar antes de que muriese, o algo así. Esa es para mí la interpretación de lo que Henry cree que está sucediendo, que en principio no es verdad, pero yo siento que va a haber como verdades en las cosas que hemos visto, tanto por ejemplo en el pasado de los personajes como en lo que Henry cree, que se irán desvelando o viendo que eso, que había una parte de verdad en lo que conocimos. De principio, no, esto no es cierto, y Maura no es la creadora, no es quien está verdaderamente haciendo todo esto. Mientras tiene lugar este encuentro entre Henry y Elliot, Daniel comienza a manipular el código a través del ordenador central que está en el Kerberos. Entendemos que el lugar al que no había conseguido acceder nunca, en ninguna simulación o en ninguna interacción, y es la primera vez que está pudiendo cambiar un código tan importante de lo que es la simulación en sí. ¿Qué es lo que sucede con la gente dentro de la simulación mientras él cambia el código? Pues que perciben cómo se cambian puertas de lugar, cómo desaparecen las propias puertas incluso, y todo esto mientras la corrupción de la propia simulación les está alcanzando, con lo cual esta escena está guay, aunque para mí quizás un poquito larga, y están demasiado tiempo del capítulo final escapando, ¿no? O sea, no sé, yo pensaba que era un poco excesivo. ¿Cuál es el plan de Henry? Atrapar a Elliot porque él tiene la pirámide que le permite moverse dentro de ese mundo y hacer pues parte de la magia que le hace en la realidad, pero sobre todo porque tiene una hendidura en la cual cabe una llave que hace que el personaje que la meta despierte, de forma que Henry está harto de estar atrapado en esta realidad y quiere apartarse consiguiendo escapar por este método. ¿Qué necesita? La llave, que es algo que tiene Maura y que amenazándola a través de hacer daño a Elliot consigue que se le acerque y se la entregue. Digamos que Henry se quiere marchar y quiere que todo se reinicie, pero esta vez sin él, haciendo que Maura lo olvide todo y vuelva a otro barco a repetir, como digo, simulaciones hasta el infinito. Y ahora pasan dos cosas que tienen que ver con el cambio que ha hecho Daniel en el código. Por un lado, Henry ha convencido a Elliot y pincha a Maura una jeringuilla con algo que va a hacer olvidar todo y volver al inicio de la simulación, pero esto ha sido cambiado por el personaje de Daniel, con lo cual no vuelve a este punto, sino que va a su propio recuerdo para reunirse con Daniel. De hecho, cuentan que este lugar que han hecho dentro de la tumba es algo que ellos mismos construyeron cambiando la programación, intuyo que en simulaciones anteriores, y aquí tenemos el segundo cambio, que es que Daniel ha alterado la pirámide que tenía el personaje de Henry, y esta ahora no funciona, y lo ha cambiado para que sea esa pirámide de juguete, y la llave sea esta vez la alianza, que de esta manera lo que va a conseguir el personaje de Maura es despertar. Pero Daniel nos demuestra que es un personaje que tiene más conocimiento que todo el resto de los que hemos visto en la temporada, porque sabe que Henry verdaderamente no es quien maneja todo, que Maura tampoco es la creadora, sino que es Kirian, el hermano de Maura, quien está manejando todo y quien más domina el código, y que está, digamos, en un nivel de realidad incluso mayor del que hemos visto, descubriendo que todo era un montaje que controlaba Henry. Así que Maura despierta y nos damos cuenta que estamos en una nave espacial en la cual están todos los personajes que hemos visto en el barco, que por el tamaño de la nave y por el tamaño de los pasajeros que tiene esta propia nave espacial, entendemos que todos los pasajeros del Kerberos están aquí, cosa que me ha sorprendido muchísimo porque pensaba que quizá los únicos humanos entre comillas eran los protagonistas y los demás eran NPCs o personajes que no eran reales, pero parece que no, que todos son humanos que están, como digo, en esta nave que está en el espacio girando, que Kirian lo está controlando todo y que la verdadera realidad que tenemos es la de este año 2099. La verdad es que esto ha sido una sorpresa que de alguna forma un poquito me esperaba. Pensaba que si todos los personajes estaban viviendo una realidad que no era verdad y tenían sus cerebros conectados a algo, en algún momento alguno podría despertar, pero la verdad es que la forma en la que ha sucedido me ha encantado. Y ahora supongo que Maura tiene que ser la que comience a despertar al resto de las personas, que comience a saber qué es lo que verdaderamente quería Kirian con estos ensayos o con estas simulaciones, por qué tiene a la gente en esa nave, es decir, a dónde están yendo y por qué es necesario que estén dentro de una simulación. O sea, ¿qué quiere conseguir con esto? Yo entiendo
que tiene que estar un poco relacionado con descubrir más sobre el cerebro humano, ya que es un tema que también obsesiona al personaje de Moura, pero es una duda que tenemos. ¿Qué más preguntas clave nos surgen con este final? ¿Es verdaderamente el año 2099 la realidad verdadera o real? Pues no tenemos pruebas de que esto sea así. O sea, como tal, esta nave Prometheus que está flotando en el espacio podría ser simplemente otro nivel de realidad, es decir, otra simulación de la cual de alguna forma tendrán que escapar para llegar a otro nivel de realidad y sería una tercera temporada. Así que tampoco os fiéis 100% de que esto sea la realidad absoluta. Otra pregunta clave, ¿por qué Henry ha conseguido llegar a controlar la simulación o a estar fuera de lo que es todo este bucle? Pues yo entiendo que igual que Daniel ha conseguido salir alterando programación, él también ha conseguido salir y crear una realidad en la cual él controla más cosas de las que debería y ha conseguido convertirse en un observador de este sufrimiento. No creo que sea porque el personaje de Kirian le haya dado desde el inicio un papel relevante al propio Henry, pero esto ya os digo que es una teoría mía. Al igual que por qué Moura tiene una llave con tanto poder, una llave que la puede hacer despertar. Esto en cambio para mí sí que tiene que ser obra de Kirian queriendo que ella despierte de alguna forma para llegar a alguna conclusión. La pregunta que a mí más me surge es ¿qué sabemos verdaderamente de los personajes que están en esa simulación? De los personajes reales, quiero decir, las cosas que hemos visto de su pasado ¿son de verdad? ¿No lo son? ¿Hay partes de verdad? Como os he dicho, no tenemos ni idea. Entiendo que tiene que haber partes de verdad, porque si no hemos visto una temporada entera con información sobre los personajes que ahora tendríamos que simplemente desechar porque son recuerdos falsos. Si eso sucede, no sé, la verdad que la sensación que me queda es que la serie ha sido una trampa entera en sí misma en esta Season 1. Y los objetivos de Kirian, como os he dicho, pues de momento no tenemos ni idea de qué son. Estamos en un lado de la cueva en el cual todavía no sabemos qué son las sombras que estamos viendo, o quién las maneja, o qué es simplemente el sol, la verdad absoluta, pero por eso creo que una segunda temporada es súper necesaria. Espero que Netflix no tarde en renovarla, espero que la serie funcione súper bien, porque como os digo, ha sido una serie que me ha encantado, me ha gustado mucho hacer la review. Tened claro y sabed que me he dejado cosas, o sea, al final hacer una review de una serie tan compleja es muy difícil. Yo en el tercer o cuarto visionado de Dark todavía he sacado cosas nuevas que me han aportado a la historia, con lo cual seguramente cuando analicemos la segunda temporada o quizá cuando haga otro vídeo de la serie, porque pienso quizá hacer otro a corto plazo, haya más cosas de las que me dé cuenta y más entresijos que saque. Pero bueno, ya os digo, perdonadme si ha habido cosas en las que he podido fallar o cosas que no he explicado del todo, porque es una serie muy compleja que juega a engañarnos y es parte de la historia. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias. Cause you sway me away, girl, I got my head on the ceiling.